El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Nos encontramos en la presencia o con la presencia de dos hermanas muy queridas desde el país hermano de Argentina, Kerana y Mada, que hacen parte de la Asamblea Feminista, espero no confundirme, y pues que están junto con nosotros, nosotras y nosotres. Les pediría que nos saluden y pues que se presenten y nos hablen un poco acerca de la organización de la cual son parte. Buenos días a todos ahí en el país hermano. Gracias por hacer parte de lo que estamos viviendo acá. Gracias por difundir, que es lo más importante para nosotros. Nosotros somos de la red de organizaciones de lesbianas y autoconvocadas y formamos parte de la organización que se autoconvocó en la asamblea, que se llama Asamblea por la Masacre de Barracas, justamente por el horror que vivimos nuestra comunidad de lesbianas LGBT que vivimos acá en Argentina. Hace el 6 de mayo tuvimos el horror de la masacre en esta localidad, en Barracas. Yo soy Mada, soy parte de Sueños de Mariposas. Es una causa que hace activismo lésbico por un lesbiátrico. También somos parte de la red de autoconvocadas y organizaciones lesbianas de la Villa Yala, como dijo Kerana, y también, ¿no?, como nuestra intención de estar acá, gracias por el espacio, es poder visibilizar no solo esta masacre, sino lo que veníamos hablando también de la invisibilidad de la palabra lesbianas, incluso dentro de nuestro propio movimiento. Nos preocupa un montón la invisibilidad que nos sigue pasando, ¿no? Como en cada uno de los espacios que habitamos estamos dando la misma pelea, la misma batalla para que esto sea reconocido como lo que fue, ¿no? Una masacre. Nunca antes había sucedido algo así en este territorio. Tenemos 3 compañeras fallecidas que estamos yendo a enterrar el día de hoy. Mucha conmoción por esto dentro de nuestra comunidad, ¿no? Incluso, como decía la Amada, cuesta muchísimo visibilizar, cuesta muchísimo decir. Hay un poema de Maki Corbalán, una argentina poeta lesbiana, que decía decir la palabra lesbiana tantas veces como fue callada, ¿no? Y a eso apuntamos con este esfuerzo que hacemos todos. Y nosotros convocamos desde la red el primer día cuando nos enteramos de lo sucedido e hicimos una llamada para ver qué acciones podíamos tener y cómo acompañar esto que sucedió. Y bueno, hay una comunidad de WhatsApp con 800 personas, 30 grupos asociados, como justamente en este contexto sociopolítico que estamos atravesando con un gobierno fascista de ultraderecha, estos discursos de odio que lamentablemente están por todos lados. Nos están matando, ¿no? No solo de hambre, no solo de pobreza, porque recordemos que las compañeras eran mayores, 50, 40 años, lesbianas, pobres, en una habitación de un hotel. Nuestra compañera Alicia Kaff, que fundó Sueños de Mariposa, se murió en las mismas condiciones durante la pandemia. Esto nos pasa todo el tiempo y la cantidad que no nos debemos ni siquiera enterar en otros territorios. Es terrible lo que está pasando. Mi considera si podrían contextualizarnos un poco acerca de lo que ha acontecido. El 6 de mayo, a la madrugada, en un conventillo, sería en un hotel de muchísima gente, en Barracas, un hotel donde van gente que no tiene recursos casi. Bueno, en esos espacios, estas compañeras alquilaban un cuarto de hotel, 4 mujeres, 2 parejas, un cuarto de hotel donde tenía una cama y dos dormían en una cama y 2 dormían en el piso. Vivían hacinadas en ese cuarto por la desidia y la desigualdad que existe en Argentina en este momento. En la madrugada del 6 de mayo, Fernando Barrientos entra al cuarto de ellas con 2 bombas Molotov, las incendió a las 4 y logró sobrevivir una de ellas. Las 2 primeras murieron casi en el momento. Pamela falleció el mismo lunes 6, Andrea falleció a los 2 días y al 8º día me parece que falleció Andrea. Sofía estuvo internada en el Hospital del Quemado, estuvo con tratamiento.
Es la única sobreviviente de esta masacre. Pusimos una colecta, tratamos de darle un espacio digno donde poder resguardarse y curarse, ¿no? Porque también las compañeras fallecidas tenían 70, 80% del cuerpo quemado, 90%, en una gravedad. Y esto no es aislado, esto es una sociedad odiante, cuando las personas empiezan a tener discursos de odio, que no solamente vienen de las personas que estaban en el hotel, sino también viene de un discurso que baja desde el Estado. La ministra de Seguridad diciendo barbaridades sobre la comunidad LGBT, el escritor de Milei diciendo barbaridades de la comunidad LGBT, volvimos y retrocedimos, ellos retrocediendo, ¿no? El Estado retrocedió. El Estado fascista que tenemos es un Estado que está retrocediendo en todos los derechos, porque Argentina fue cerrando el INADI, cerrando los ministerios, cerrando toda la posibilidad de sobrevivir. Claro. O sea, esto que sucedió es en un contexto donde hace 6 meses que está gobernando este horror, este monstruo, y hace 6 meses que perdimos Ministerio de la Mujer, Ministerio de Diversidad, Ministerio de todo, digamos, recursos, redes, espacios. Ahí vas sacando derechos que... Entonces, toda esta formación de discursos, digo porque ahí preguntaban un poco, o al principio hablábamos un poco de cómo se generan estas cosas, cómo sí puede pasar en Bolivia perfectamente, porque para formar este caldo de odio hay mucha gente en la sociedad que permite también, porque los vecinos hoy, que son testigos de la causa que está caratulada lamentablemente como homicidio agravado, las organizaciones, nosotras desde la Asamblea Autoconvocada por la masacre estamos pidiendo crimen de odio, que se cambie la carátula a crimen de odio y a masacre, a lesbicidio, porque no puede quedar tipificado en un crimen horroroso y nada más, sino que esto fue un asesinato, un crimen con complicidad de una sociedad que está viendo. Por eso hablamos de masacre. No es porque haya mucha gente en el asesinato, sino porque hay una desidia del Estado, hay un abandono del Estado que no cumplió, que no le dio ni aseguró un techo y una vivienda digna para estas compañeras. Y la sociedad también que deja, que permite. Cuando nosotros vemos en la calle una acción de odio y no decimos nada, imagínense, para nosotros vivir una acción de violencia sobre nuestras corporalidades, sobre nuestras identidades es terrible. Nosotros tenemos vida, familia, hermanos, proyectos. Imagínense el dolor y el sufrimiento que genera eso. Entonces hay una sociedad que tiene que estar alerta cuando pasan estas cosas y decir, eso no. O los chistes también fomentan estas cosas. Un chiste ya que se haga un chiste sobre nuestra diversidad y eso a alguien le parezca gracioso, que mi vida, que mi elección, que mi amor, que mi forma de ver el mundo sea un chiste para otra persona y que eso genere risas, es tan discriminatorio, es tan violento para nosotros. Entonces hay que pensar que estas cosas no se generan solas, sino que hay que tomar conciencia de si vemos acciones discriminatorias, hay que pararlas, hay que detenerlas. Hoy, por ejemplo, es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, por justamente una de las cosas que pasaba, las mal llamadas terapias de conversión, por ejemplo, ¿no? Que Alicia Kaff fue una de las lesbianas que en su adolescencia fue torturada con este método. Entonces esto no es nuevo, ¿no? Ya sabemos de dónde venimos, pues tenemos memoria y tenemos historia. Y además una cosa que quiero aclarar siempre, pareciera que nuestras identidades lesbianas son construidas cuando somos grandes, y la verdad es que acá nos damos cuenta, y la sociedad se da cuenta, nosotros tenemos infancias lesbianas, vivimos una infancia lesbiana, vivimos una adolescencia lesbiana, vivimos una juventud lesbiana y también adulteces lesbianas, donde el Estado hace esto, hace un abandono total. Estas mujeres eran lesbianas de 50 años, mayores, adultas mayores, en un estado de abandono total. Y de vulnerabilidad se han perpetuado como en contra de sus derechos con anterioridad a este hecho. Por eso insistimos que fue un crimen de odio, porque ya venían siendo amedrentadas por esta persona desde el año pasado, por lo menos 2 de ellas que vivían al principio ahí, y después se sumaron las otras 2 compañeras. Muchas gracias, Kerana y Mada, por compartirnos esto tan doloroso por lo que están atravesando, ¿no? Y esas llamadas de atención que también en esta
en esta conversa están poniendo y varios elementos que nos tienen que convocar a seguir conversando, a repensarnos, ¿no? Hasta desafíos nos están planteando ahí. Entonces, ahí tal vez me gustaría a mí plantear, y una de las cosas que hablábamos antes de establecer este encuentro era acerca de la agenda que se plantea a nivel latinoamericano, tal vez en el tema de las diversidades sexuales. ¿Qué temas se priorizan? ¿Qué temas se dejan de lado? Ahí algo ya nos estaban compartiendo ahora, pero si podríamos hablar de estos otros elementos que ustedes también identifican. Sí, te hablaba de la agenda, que la agenda para nosotras siempre fue la agenda feminista, porque siempre el movimiento lésbico estuvo detrás del movimiento feminista. Entonces y también el movimiento feminista el movimiento lésbico, acá por lo menos, nuestra experiencia es que estuvimos siempre maternando el movimiento GTB, y Q+, decimos, ¿no? Y nuestros derechos siempre quedaban a lo último. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que hacer. Nosotras esta red nos permitió darnos cuenta que la violencia, no nos permitió darnos cuenta, sabíamos perfectamente de que esto pasaba, pero lo que generó esta red es una unidad, una unión con otras situaciones de violencia, por ejemplo, la que están viviendo las compañeras en Perú, las compañeras en El Salvador, las compañeras en Guatemala, las compañeras en otros territorios, o en Berlín, en Alemania, en Madrid. Hay un montón de situaciones similares, no en la magnitud de una masacre como acá, pero sí violencias de las que no se puede vivir, incluso acá, ¿no? Nosotras, no sé, por contarles algunas cosas, nosotros tenemos en las organizaciones situaciones donde hay familias que a sus hijas lesbianas las hacen comer aparte, donde acá hay violaciones correctivas hacia lesbianas, y es muy común, me contaban compañeras de Bolivia, que en Bolivia también es muy común la violación correctiva de los padres, de los tíos, de los primos. Cuando saben que la compañera es lesbiana o le gustan las mujeres, las violan correctivamente porque piensan que violándolas van a ser heterosexuales. Y hay que hablar de la heteronorma y del daño que nos hace profundamente. Y eso es algo que tienen que pensar siempre las compañeras. Hasta dónde nosotras hasta dónde hacemos publicidad de la heteronorma. El mundo es heteronormado para nosotras, todo es heteronormado. Vivimos en un mundo muy difícil y muy hostil para nosotras como lesbianas, sobre todo porque siempre se piensa a las lesbianas sin un proyecto de vida, sin nada, digamos, parece que no nos importara, no sé, está como que van por la misma vía, lo sexual y lo lésbico, y nosotros decimos, ¿de dónde saca la gente todo eso? ¿Qué morbo tenés que tener para asociarnos permanentemente con algo sexual? Y eso tiene que ver con el machismo. Los hombres con el machismo y estas cosas de deseo sexual, o no sé, siempre nos han jodido mucho, ¿no? Nos han hostigado porque piensan que nuestro amor es algo para divertirlos a ellos. Entonces, eso nos ha costado mucho, nos ha costado violencias, nos ha costado violaciones correctivas, nos ha costado permanentemente ser hostigadas. Incluso en un país donde tenemos matrimonio igualitario, donde se han elaborado un montón hemos logrado un montón de luchas y reivindicaciones, y así todo eso no ha sido suficiente. La agenda este es un momento crucial para nosotras porque nos hemos puesto como objetivo tener una agenda propia del movimiento, no que esté detrás de ningún otro movimiento, pero aunando también realidades en toda la Vía Yala, no solamente en Argentina, en este territorio. Y la situación es todavía, me parece, mucho más grave, ¿no? En el caso de la Argentina, donde además de estos retrocesos en cuanto a políticas públicas que se vienen planteando, ¿no? Este aumento de los discursos de odio, pero además promovidos desde el gobierno, ¿no? Que son discursos que, como ustedes dicen, ¿no? Legitima la violencia, pero también niega esas desigualdades que se han producido, no solamente en términos de género, si el término está bien utilizado, sino en otras dimensiones más, ¿no? En esa medida, al parecer, la Argentina se va convirtiendo en una especie de
tubo de ensayo, podríamos decir, porque son políticas que están siendo de alguna manera intentadas copiar desde otros gobiernos, ¿no? Hay esta relación entre el gobierno de Milei con Bukele, Dina Boluarte, como que se van intercambiando estas experiencias, lo que nos permite presumir de que estas políticas también son susceptibles de ser desarrolladas con esa fuerza, con esa virulencia en el resto de los países de la región. Seguro, y hay que ver qué va a pasar. Hoy hay un debate, está el debate de Biden-Trump, y hay muchas posibilidades de que gane Trump. Yo no sé qué va a pasar en ese escenario para toda la Via Yala, cómo va a impactar toda esa política neofascista de derecha, antiderechos humanos, antiderechos de tierra, antiderechos del agua. Acá nos vamos a ver afectados por muchísimas cosas. Y por supuesto los espacios, las personas más vulnerables de la sociedad vamos a empezar a ver las primeras violencias. Esto no es casual el recrudecimiento de la violencia hacia las personas más vulneradas, ¿no? Niños, adultos, diversidades. Desalojando a las comunidades originarias de sus territorios para vender el litio, para contaminar nuestra agua. ¿Cómo vamos a vivir si no tenemos agua? A todos nos va a afectar, sobre todo a la gente pobre, las personas más vulneradas van a ser las primeras afectadas en todo esto, ¿no? Estados Unidos y las personas famosas, millonarias, no. Nuestros pueblos están siendo desalojados de sus tierras, con policías, como si fueran criminales. Es muy angustiante todo esto, la verdad. Quiero una cosita para cerrar, que tengamos cuidado, porque la gente pensaba que Milei no iba a hacer nada de lo que está haciendo. Y ese discurso se está instalando en Bolivia también. No tengan miedo a decir que eso está mal. Acá la gente tenía miedo de decir que estaba mal, que el tipo quería arruinar todo y que quería arruinar con el Estado, arruinar todo, llevarse por delante todo. No tengan miedo a luchar por eso, porque si no se les va a instalar un Milei o un Camacho, está todo ahí latente. Y yo veo, hace poco estuve en La Paz, y hay mucha gente que está victoriando la libertad como si fuera, ojo con esos discursos de la libertad, porque no es ese tipo de libertad, ¿eh? Acá es libertad para vender pibes, para vender niños, es libertad para la trata, es libertad para los narcos, es libertad, la libertad que profesa el neofascismo es una libertad que por supuesto nos mata a todos, mata al pueblo. Los únicos que ganan son los privados, los empresarios, las multinacionales, ellos ganan, nada más. No hay, la casta somos nosotros, decimos, ¿no?